Me enamoré de Jaden a primera vista. Justo allí, en el vertedero. Cuando supe que no tenía hogar, que andaba vagando sin rumbo, lo llevé a casa. Los dos llevábamos una vida humilde, estirando cada moneda hasta partirla en dos, solo para sobrevivir. No recuerdo cuándo empezó, pero Jaden comenzó a dormir de manera cada vez menos tranquila. A veces me lanzaba una pierna encima, a veces se acurrucaba directamente en mis brazos. Después de la enésima vez que me sonrojé tratando de apartar sus largas piernas, de pronto se dio la vuelta. Y me presionó contra el colchón. No me atreví a mirarlo. Tartamudeando, susurré, ¿no crees que, vamos un poco rápido? Él echó un vistazo hacia abajo, y luego volvió a mirarme directamente a los ojos. Entonces acuéstate, dijo en voz baja. Lo haré yo mismo. Supongo que se puede decir que me enamoré de Jaden a primera vista. Nunca había visto a un hombre tan elegante. Hasta comer una bolsa de fideos instantáneos baratos parecía una sesión de fotos. Una vez que noté lo especial que era, no pude dejar de observarlo. Jaden vivía en una pequeña choza hecha con tablones viejos, cerca del vertedero. Era evidente que la había construido él mismo, torcida, frágil, como si pudiera derrumbarse en cualquier momento. Al principio pensé que era un adolescente rebelde, que se había escapado de casa tras una pelea. Pero al ver que parecía tener mi edad, descarté esa idea. Lo observaba con atención. Como si pudiera leer su historia solo mirando su rostro. Y cuanto más lo miraba, más calor sentía en las mejillas. Estaba sucio, desordenado incluso, pero ni la mugre podía ocultar lo marcadas y bellas que eran sus facciones. Jaden no se dio cuenta de que lo miraba desde lejos. Se puso de pie, sacó una escoba rota del interior de la choza, y comenzó a barrer el suelo que la rodeaba. Cuando terminó con el polvo, empezó a arreglarse a sí mismo. Se alisó las puntas del cabello, acomodó el cuello arrugado de su camisa. Y una vez satisfecho, se metió las manos en los bolsillos y salió a caminar. Incluso viviendo en condiciones tan miserables, su pasión por la vida no se apagaba. Eso hizo que lo respetara aún más. Pero a medida que el clima se volvía más frío, comencé a preocuparme por si podría sobrevivir en un lugar así. Así que, aunque sabía que era arriesgado llevar a casa a un desconocido, quizás un mendigo, no pude evitar hacerlo. Me acerqué a Jaden, que estaba sentado frente a su choza con un abrigo militar descolorido, absorbiendo la débil luz del sol. Hola, dije con torpeza. Me llamo Jorge. Me rasqué la cabeza, nervioso. Últimamente está haciendo más frío, si no te molesta, puedes quedarte en mi casa. Está justo por aquí cerca. Vivo solo. Las palabras me salían entrecortadas, con la voz baja y temblorosa. Jaden no respondió de inmediato. Me escaneó de pies a cabeza con la mirada, y luego otra vez. Después de un largo silencio, desvió la vista y rechazó con cortesía. A partir de ese día, pasaba a verlo con frecuencia, llevándole algo de comida cuando podía. Jaden se mantenía distante. Educado, pero frío y en guardia, claramente sin ganas de relacionarse. Al final, fue una tormenta invernal lo que finalmente rompió el hielo entre nosotros. Era un día de invierno, con esa clase de lluvia fría que se mete hasta los huesos. Al salir del trabajo, me fui directo al vertedero. Ni siquiera había llegado cuando vi a Jaden de pie bajo el viejo edificio de departamentos del otro lado de la calle, tratando de protegerse de la lluvia. Estaba empapado de pies a cabeza, con barro pegado a las manos. Seguí la dirección de su mirada y vi su choza. O lo que quedaba de ella. Se había derrumbado por completo bajo el aguacero. 2 tablones pesados yacían no muy lejos, con marcas de arrastre que se desdibujaban bajo la lluvia. Parecía que Jaden había intentado con todas sus fuerzas salvarlos, pero la madera estaba completamente empapada. Incluso si los reconstruía, ya no serían habitables. Justo cuando no sabía qué decir, Jaden me miró y preguntó, «¿Todavía puedo aceptar tu oferta de quedarme en tu casa?» Atravesamos juntos el pasillo húmedo y oscuro del viejo edificio, y Jaden me siguió hasta casa. Mientras se duchaba, limpié el lugar lo más rápido que pude, y luego saqué un conjunto de ropa limpia recién lavada. Y lo dejé afuera, junto a la puerta del baño. Cuando terminó, asomó su cabeza mojada por la puerta.
La ropa está ahí, le dije enseguida. Está limpia. Puedes ponértela. Él volvió a desaparecer tras la puerta. Unos minutos después, Jayden salió, jalando ligeramente la camiseta holgada que le había dado. Tienes buen cuerpo, comentó con naturalidad. Antes de que pudiera responder, añadió, gracias. Te lo devolveré más adelante. Al oír eso, algo se torció dolorosamente en mi pecho. Incluso después de todo lo que había pasado, todavía quería mantener su orgullo intacto. No dije nada. Simplemente me giré y le preparé un paquete de fideos instantáneos. Jayden parecía no conocer ese tipo de comida. Agarró los palillos con cautela, los usó para pinchar los fideos como si estuviera probando veneno. Después de observarlos un rato, finalmente empezó a comer. Despacio, con gracia, hasta que no quedó ni un solo hilo de fideo. Al terminar la comida, Jayden miró a su alrededor. El espacio era pequeño, apenas 50 metros cuadrados, y escasamente amueblado. El suelo era de cemento gris y frío. Los muebles llevaban décadas de uso, con la pintura ya pelada. Incluso las paredes estaban descascaradas, con trozos de yeso desprendidos. No había ni un solo rincón que pudiera llamarse bonito. Me froté el lóbulo de la oreja con incomodidad. Si no te sientes cómodo quedándote aquí, yo. La mirada de Jayden volvió a enfocarse en mí. En realidad, no tengo a dónde más ir por ahora. Al ver su expresión, me di cuenta de inmediato. De que había dicho lo que no debía. Ah, jaja, no pasa nada. Igual yo vivo solo. Puedes quedarte el tiempo que quieras. Usa lo que necesites de la casa, siéntete como en tu hogar. De verdad. Quédate mientras quieras, si no te molesta el lugar. Esa noche, le cedí a Jayden la única cama de la casa. Y me hice un sitio para dormir en el suelo. A la tenue luz que entraba por la ventana, apenas podía distinguir la silueta de su cuerpo sobre la cama. Una sensación extraña comenzó a colarse en mi pecho. Después de todo, ambos éramos hombres. Entonces, ¿por qué se me aceleraba el corazón solo por verlo acostado ahí? Mientras intentaba darle sentido a ese revoloteo desconocido en mi pecho, Jayden se dio la vuelta repentinamente. Mirando hacia abajo, donde yo yacía en el suelo, me dijo, hace frío esta noche. Sube y duerme conmigo. Jayden no traía mucho equipaje. Aparte de ese abrigo militar empapado por la lluvia, no tenía nada más. Y ese abrigo aún seguía húmedo, así que por ahora no podía usarlo. Revisé cuánto dinero me quedaba. Al ver a Jayden sentado allí, mirando fijamente su abrigo arruinado, le dije en voz alta, mañana vayamos al mercado matutino. El mercado estaba lleno de gente. Llevé a Jayden hasta un puesto de ropa. ¿Hay algo que te guste? Te lo compro, le ofrecí. Negó con la cabeza. No hace falta. Puedo usar tu ropa vieja. Eso no va a pasar, respondí enseguida, adivinando lo que pensaba. No te preocupes, aún me alcanza para comprar algunas cosas. Le pedí al vendedor, señalando con el dedo, que usara su palo de bambú para bajar las prendas más bonitas colgadas en la pared. Jayden había nacido para llevar ropa. No importaba lo que se pusiera, lo lucía con una elegancia innata. Se veía tan guapo que era difícil apartar la vista. Al final de la mañana, le había comprado 3 pares de calzoncillos, 2 pantalones y una chaqueta. Solo imaginar a Jayden usando esas prendas. Me sacaba una sonrisa sin darme cuenta. Y así, Jayden comenzó a vivir conmigo. Era 5 años mayor que yo. Y su estilo de vida era increíblemente disciplinado. Cada mañana se levantaba temprano, salía a trotar una vuelta completa por el canal maloliente al borde de la ciudad vieja, luego volvía y servía agua caliente en una taza de cerámica antigua, bebiéndola lentamente de pie junto a la ventana. Después encendía nuestro viejo televisor cubierto de nieve en la pantalla. Y veía las noticias más recientes. Cuando yo salía del trabajo, me esperaba en la puerta para recibirme. Pensar que Jayden me esperaba en casa me llenaba de energía durante todo el día. Apenas salía del trabajo, corría a casa como si me persiguiera el alma. Por el camino, nunca me olvidaba de comprarle 2 de los mejores bollos de carne del barrio. Jayden los devoraba bocado tras bocado. Claramente le encantaban. A la mitad del segundo bollo,
se detuvo de pronto. ¿Tú no comes? Me rasqué la mejilla y solté una pequeña mentira, tenía tanta hambre que me comí el mío de camino. Jaden me miró en silencio. Justo cuando estaba pensando qué decir para cambiar de tema, un bollo de carne cálido y suave fue metido directamente en mi boca. Ya estoy lleno, dijo, tirando la bolsa vacía al basurero. Termina tú lo que queda. Mi corazón se derritió en ese instante. Sostuve ese bollo con ambas manos. El que me dio Jaden. Y lo comí hasta la última migaja. Tal vez, por sentirse culpable de no ayudar en casa, Jaden se ofreció a encargarse de cosas como el desayuno y la cena. Yo estaba emocionadísimo por probar su cocina, dándole ánimos mientras cocinaba con ilusión. Pero cuando finalmente trajo unos platos, completamente negros por el carbón, me quedé sin palabras. Jaden, consciente tal vez de lo incomible que era su comida, ni siquiera me miró. «Come tú, yo ya estoy lleno», dijo, dándose la vuelta para salir a caminar. Al día siguiente, Jaden se ofreció a lavar la ropa. No teníamos lavadora, así que me imitó, agachándose en el suelo para frotar a mano. Cuando terminó, subió con la palangana a colgar la ropa, pero olvidó cerrar la llave del agua. Y casi inunda toda la casa. Unos días después, quiso ayudar con la limpieza a fondo. Aunque vivíamos en el 7º piso, Jaden se subió sin miedo al borde de la ventana, con medio cuerpo colgando peligrosamente hacia afuera. La escena me dio tal susto que sentí que se me iba el alma. Ni siquiera lo pensé. Solté lo que tenía en las manos y corrí a jalarlo hacia adentro. Desde ese día, cada vez que tenía que hacer tareas del hogar, primero metía a Jaden bien tapado en la cama. Antes de ponerme a trabajar. A él no le gustaba eso. A menudo se salía de las cobijas. Y se quedaba de pie a mi lado con expresión inconforme. No estoy cansado, le explicaba mientras cortaba fruta. Jaden me miraba dudando, frunciendo el ceño aún más. De verdad, insistí. Solo siéntate y espérame. Si sigues mirándome así, voy a terminar cortándome un dedo. Jaden me lanzó una mirada escéptica, pero finalmente regresó a sentarse en la cama. Después de que salió del cuarto, me froté el lóbulo de la oreja, que ardía de calor. Luego llevé la fruta recién cortada hasta él. Y me agaché a su lado, esperando con ansia su opinión. «Están en temporada», dije. El vendedor juró que era la variedad más dulce de toda la tienda. «Pruébala». Extendí la mano y encendí el calefactor portátil que Jaden había apagado antes, ajustando la dirección para que el calor diera directamente sobre la cama. Como pasaba la mayoría de los inviernos en el dormitorio de la escuela, nunca había pagado calefacción aquí. Con los años, me había acostumbrado al frío. Pero claramente Jaden no. Sus manos estaban siempre heladas. Como si acabaran de sacarlas de un congelador. Sin pensarlo, agarré sus pies fríos y los metí en mi regazo, usando el calor de mi abdomen para calentarlos. Jaden se movió un poco, pero no se apartó. Tal vez, después de varias veces anteriores, ya sabía que resistirse era inútil. Así que esta vez, me dejó calentarle los pies tranquilamente. Tomó un trozo de fruta, pero en lugar de comerlo, se quedó mirándome, aún con los pies en mis brazos. Luego, con un giro de muñeca, metió la fruta directamente en mi boca. «Jorge», dijo, «¿alguien te ha dicho alguna vez que te pareces a un animal?» Masticaba mientras negaba con la cabeza, agitándole las manos para que él comiera en lugar de seguir hablando. Él continuó, «Un cachorro. De esos que siempre están correteando alrededor de su dueño». Tragué con apuro. Y le pregunté con cautela, «¿No? ¿Te molesta eso?» No a todo el mundo le gustan los perros, después de todo. Menos aún los mestizos de campo. Sus dedos cálidos se acercaron. Y me rascó debajo del mentón. Su voz era burlona, pero también inusualmente suave. «No me molesta. Es bastante tierno». Mientras masticaba la fruta, Jaden me sostuvo la mirada. «De hecho, me gusta mucho». Mi rostro se sonrojó al instante. Esa noche, soñé con Jaden. En el sueño, me acariciaba el mentón, diciendo exactamente las mismas palabras que había dicho durante el día. Solo que, en el sueño, yo realmente me había convertido en un perro. Saltando sobre él sin pensarlo, lamiéndolo de la cabeza al cuello, y más abajo.
A la mañana siguiente, me desperté temprano. Me quedé un rato acostado, aturdido. Luego, en silencio, levanté la manta y miré debajo. Efectivamente, estaba sucio otra vez. Jaden no pareció notar nada extraño. Se comportó como siempre, incluso me dejó sitio en la cama esa noche. Para no despertar sospechas, me recosté en mi lugar habitual, al borde. Pero en cuanto cerré los ojos, el sueño de anoche empezó a repetirse en mi cabeza. Escena tras escena, vívidas y detalladas. Detrás de mí, Jaden se dio la vuelta. Su brazo rozó suavemente mi espalda. Solo ese roce fue suficiente para ponerme la piel de gallina. Mi mente explotó en calor. ¿Qué te pasa?, preguntó Jaden, con la voz tan suave como su aliento acariciando mi nuca. ¿Por qué estás temblando? Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Hasta la lengua me temblaba. ¿Nada? ¿En serio? Es solo que, siento un poco de calor. Me pasé el dorso de la mano por la frente. Creo que voy a dormir otra vez en el suelo. Jaden se incorporó. Apoyó un brazo junto a mi almohada y se inclinó sobre mí. La habitación estaba en penumbra, y no podía ver bien su expresión, pero sentía su mirada fija en mí, intensa, pesada. El corazón me latía tan fuerte que olvidé por completo lo que estaba haciendo. Mis dedos se aferraron con desesperación a las sábanas. ¿De qué estás hablando?, murmuró. Es invierno. Esta noche hace un frío polar. Al ver que yo no respondía, Jaden entrecerró los ojos. Y bajó la voz a propósito. ¿De verdad quieres dormir en el suelo? No esperó mi respuesta. Está bien, dijo, fingiendo decepción. Qué lástima. La verdad, me gusta dormir a tu lado. Es cálido. En cuanto escuché eso, ya no me importó si notaba algo raro en mí. Me giré de golpe, con los ojos bien abiertos. Nada de dormir en el suelo. ¿Solté? No voy a dormir en el suelo. Me quedo contigo. Me quedo en la cama. Jaden se quedó dormido rápido. Pero yo permanecí despierto, los ojos fijos en la oscuridad. Escuchando su respiración tranquila y rítmica, saqué el móvil. Y abrí el navegador. Escribí: es normal que a un hombre le guste otro hombre. A la mañana siguiente, seguía acostado, congelado. Había vuelto a pasar. Salí sigilosamente de la cama, saqué ropa limpia del cajón. Y me metí al baño de puntillas. Agachado junto a la bañera, frotaba mi pantalón de pijama mientras recordaba lo que había leído anoche. Hombres que aman a otros hombres, no era tan raro hoy en día. Pero aún así, no todos los chicos aceptaban estar con otro hombre. Jaden era cercano conmigo, sí. Le gustaba bromear, sí, pero eso no probaba nada. No significaba necesariamente que me quisiera de esa forma. Tal vez solo me veía como a un amigo muy cercano. Cuanto más lo pensaba, más se apagaba esa chispa de ilusión. Con la cabeza gacha, seguí frotando los pantalones con más fuerza. Cuando terminé, Jaden ya se había despertado. Tenía el rostro sonoliento, los ojos aún desenfocados. No me atreví a mirarlo demasiado tiempo. Colgué la ropa y me escabullí a la cocina. Jorge, me llamó, ¿siguen contratando en tu trabajo? ¿Tú, quieres trabajar conmigo? Parpadeé. Sí, eso no es buena idea, respondí al instante, por reflejo. Además, eché un vistazo a Jaden. No parecía del tipo que se llevara bien con el trabajo físico. No era que no pudiera ganar dinero, pero si rompía algo por accidente, tendría que pagarlo. Y eso sí sería un problema. Está bien, dijo. No deberías estar cargando tú solo con todos los gastos. Déjame ayudarte. Entonces se levantó la camiseta. Unas líneas de músculos definidos quedaron expuestas, ascendiendo y descendiendo con cada respiración. Apreté con fuerza la espátula en mi mano, tan fuerte que se me olvidó remover lo que había en la sartén. No estoy inválido ni nada, añadió con naturalidad, observando mi reacción con clara diversión. No podía moverme. Mis dedos se cerraron instintivamente sobre la cintura del pantalón. Entonces Jaden se inclinó hacia adelante. Y lo bajó un poco.
revelando dos marcadas líneas por encima de sus caderas. ¿Ves? Dijo con una sonrisa torcida. Perfectamente sano. Sentí un cosquilleo en la nariz. Un calor súbito se extendió por mi rostro. Y noté algo deslizándose por mi mejilla. Después del desayuno, Jaden me acompañó al restaurante donde trabajaba a medio tiempo. Escuchó con atención mientras le explicaba las tareas. Pero otra cosa era hacerlas. Casi no avanzaba nada. Aún así, durante las horas pico, Jaden resultó tener un valor inesperado. Una cantidad sorprendente de clientes llegó, atraídos solo por su rostro. Cuando el jefe notó el talento oculto de Jaden, dejó de asignarle tareas por completo. En vez de eso, lo sentó junto a la entrada como si fuera una especie de talismán de la suerte. Al final del día, las ventas se duplicaron respecto a lo habitual. El jefe estaba que no cabía en sí de la alegría. Cuando nos pagó, nos dio a cada uno 200 yuanes extra. Jaden no aceptó el dinero. Dijo que lo contara como parte del alquiler. Por supuesto, yo no desperdicié su parte. Cada centavo lo usé en su comida. Y le compré más ropa abrigadora. No tienes que seguir comprándome cosas, dijo un día, mientras yo le subía el cierre de su nueva chaqueta. ¿No estás intentando ahorrar para los gastos? Aún me alcanza para algunos extras, respondí con naturalidad. Afuera, la calle ya estaba cubierta por una gruesa capa de nieve. En los tramos donde pasaban autos, la nieve se volvía negra y fangosa. Medio derretida, amontonada de forma desigual. Me agaché frente a Jaden. Vamos, dije. Yo llevo zapatos negros. Déjame cargarte. Detrás de mí, Jaden guardó silencio unos segundos. Peso mucho, dijo. No importa, sonreí. Soy fuerte. Tras un breve silencio, Jaden dio un paso adelante. Y luego, su peso se acomodó sobre mi espalda. Si es mucho para ti, bájame, dijo enseguida. En cuanto lo escuché, ajusté mi agarre y me enderecé. No pesas nada. La nieve caía con más fuerza ahora, amontonándose sobre nuestras cabezas. Al principio, Jaden intentó quitarme la nieve. Pero al darse cuenta de que en un minuto estaría igual, se rindió. Se recostó sobre mi espalda, sin moverse ni un poco. Al ver nuestras cabezas cubiertas de nieve, bromeé, parecemos dos abuelitos ya. Murmuró Jaden con pereza. Su aliento cálido rozó mi oreja, y el corazón me dio un vuelco. Jaden, si de verdad no tienes a dónde ir, dije, entonces quédate conmigo. Yo cuidaré de ti. Mientras hablaba, el corazón me latía con tanta fuerza que sentí que se me saldría por la garganta. Preocupado por haber dicho demasiado, añadí enseguida, además, de todas formas vivo solo. Tener a alguien cerca no está nada mal. Detrás de mí, Jaden no dudó ni un segundo. Está bien, respondió. Cuanto más tiempo pasábamos juntos, más profundos eran mis sentimientos por Jaden. Pero como no sabía si él podía aceptar amar a otro hombre, nunca me atreví a decirlo. En vez de eso, lo demostraba de otras formas. Creando nuevos platillos para él, cuidando hasta el más mínimo detalle de su vida. Pensaba que lo ocultaba bien. Creía que era sutil. Hasta que una noche, Jaden me preguntó de pronto, Jorge, ¿te gustó? Más que alegría, lo que sentí en ese momento fue puro terror. Estaba aterrorizado. Temía que me odiara, que se fuera. Y que nunca más volviera a verlo. La garganta se me cerró. Incluso al intentar negarlo, mi voz sonó débil y temblorosa. ¿De qué hablas? A mí no me gustan los hombres, Jaden entrecerró los ojos. Entonces, ¿no fuiste tú quien me abrazó en la cama el otro día? ¿Tampoco fuiste tú quien ha estado lavando en secreto las sábanas cada mañana? Y empezó a enumerar todas mis pequeñas traiciones. Cuanto más decía, más rígido me ponía. Quería meterme en un agujero y no salir nunca más. Si no fuiste tú, continuó Jaden, entonces supongo que hay un ladrón viviendo con nosotros. Apreté los dientes. Ya no podía esconderlo más. Está bien. Grité. Sí, me gustas. Me gustas muchísimo. Pero en cuanto las palabras salieron de mi boca, mi valor se derrumbó. Lo siento, balbuceé.
A partir de ahora dormiré en el suelo. No volveré a hacer nada que te incomode. Jaden no dijo nada. Justo cuando pensé que finalmente se había dado cuenta de lo raro que era yo, su voz se acercó, baja, casi divertida. ¿Y a qué viene tanta reacción? Yo nunca dije que no pudiera aceptarlo. Se recostó con aire despreocupado contra la pared, como si estuviera viendo algo entretenido. Así que solo estabas esperando una posibilidad, dijo. ¿Era eso? Ni siquiera podía hablar. Estaba demasiado abrumado por la esperanza. Déjame preguntarte algo, dijo entonces. ¿Qué harías si un día alguien irrumpiera aquí y tratara de matarme? Pues lo enfrentaría. Solté de inmediato. Te protegería. No es que sea muy bueno para muchas cosas, pero he trabajado en varios sitios estos años. Puede que no tenga mucho dinero, pero fuerza sí que tengo. Sé pelear. ¿Y si son demasiados para ti? Insistió. Guardé silencio. Tras una larga pausa, lo miré directo a los ojos. Si no pudiera ganar, te cargaría y saldría corriendo. Buscaría un lugar donde escondernos. La sonrisa de Jaden se hizo más profunda. ¿Lo dices en serio? Lo digo en serio. Como si quisiera comprobar la veracidad de mis palabras, extendió la mano y me sostuvo suavemente la barbilla, girando mi rostro de un lado a otro. Su aliento rozaba mi piel. Era diferente a esos toques involuntarios mientras dormíamos. Esta vez, yo estaba completamente despierto. Y eso me puso tan nervioso, que mis labios temblaron sin querer. Jaden me miró. Y, de pronto, sonrió. Entonces, salgamos. Después de eso, lejos de calmarme, mi mente se volvió aún más caótica. Era como un animal en celo, soñando constantemente con lanzarme sobre Jaden. Un día, él se inclinó detrás de mí. Di un respingo. Justo cuando iba a apartarme, pronunció mi nombre. Jorge, dijo, ¿y tus padres? Me congelé. Tardé bastante antes de responder, eso, es una historia un poco larga. Quiero escucharla, respondió él. Mis padres se casaron por acuerdo en el pueblo. Eran como cualquier otra pareja. Para darme una vida mejor, se mudaron a la ciudad a trabajar. Empezamos en un cuartito alquilado, y con el tiempo conseguimos nuestro propio lugar. Esos días fueron duros, pero también los más felices que recuerdo. Esa felicidad terminó abruptamente. Cuando mi padre se fue con un amigo a trabajar a otra provincia. Nunca volvió a llamar. Nadie supo a dónde fue. Mi madre no aguantó la incertidumbre. Salió a buscarlo por su cuenta. 3 días después, volvió. Con el rostro pálido y sin decir palabra, nunca mencionó a dónde había ido mi padre. Simplemente volvió al trabajo, en silencio. Desde entonces, me crió sola. Mucho tiempo después supe que mi padre la había estado engañando. Eventualmente, mi madre no pudo seguir soportando la presión económica. Me dejó todos sus ahorros y el apartamento, y se volvió a casar. Sin contarle a nadie sobre mí. Pero no la culpo. Tenía todo el derecho a buscar su propia felicidad. Y hasta el día de hoy, sigue pagándome la matrícula cada año. Incluso me manda sobres rojos en las fiestas. Mucho mejor que mi padre, al menos. Intenté explicarlo de la forma más sencilla posible. La mirada de Jaden no se apartaba de mí. Eso me puso incómodo. Instintivamente, desvié la vista. No te preocupes, murmuré. Eso fue hace mucho. Ahora estoy bien. Trabajo en las vacaciones, y estudio el resto del año. De pronto, el mundo se volvió oscuro. Jaden me abrazó por detrás. Su calor se filtraba por mi pijama, presionando contra mi espalda. Como si consolara a un niño, su mano grande acariciaba mi espalda una y otra vez. La garganta se me cerró. Ya no pude decir nada más. Creí que, después de tanto tiempo, ya lo había superado, pero en el instante en que Jaden me abrazó así, las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. Solté un sollozo y enterré la cara en su pecho. Pasó un buen rato antes de que levantara la cabeza y preguntara suavemente: «Tú nunca me has contado nada sobre tu familia». Jaden se tensó. Abrió los labios,
como eligiendo sus palabras con cuidado. No somos tan diferentes, dijo por fin. Mis padres fallecieron. Desde entonces he vivido solo. Me dolió el corazón. Lo dijo con tanta naturalidad, casi como si no importara. Pero por la forma en que vivía cuando lo conocí, sabía que no había sido nada fácil. Justo cuando volví a mirarlo, Jaden me empujó de nuevo a su abrazo. Siguiendo la fuerza de su brazo, mi cara terminó completamente hundida en la firme suavidad de su pecho. Después de esa noche, nos volvimos mucho más cercanos. A veces, tal vez demasiado. Antes, aunque a Jaden le gustaba molestarme, siempre se comportaba bien a la hora de dormir. Se acostaba del lado interior y mantenía cierta distancia para dejarme descansar. Pero ahora, a menudo parecía olvidarse de sí mismo, presionando su cuerpo contra el mío como si quisiera fundirse conmigo. Sentir sus músculos firmes detrás de mí hacía que mi respiración se volviera lenta e irregular. ¿Cómo podía tener un cuerpo así, después de haber pasado por tanto? Mis pensamientos se desbocaban. Entonces lo sentí moverse. Se acercó más, y una de sus largas piernas se posó sobre mi cintura. Al parecer, no estaba satisfecho con la postura, así que se retorció, buscando una mejor posición. Pero con ese movimiento, sentí algo inesperado. Cálido. Suave. Vivo. Mi mente colapsó. Empecé a jadear. Jaden, ajeno a todo, se frotó contra mi espalda. Mis pensamientos se salieron de control. Justo cuando estaba a punto de perder el control, por fin tomé una decisión y me di la vuelta. Jaden dormía profundamente. Sus rasgos estaban envueltos en la penumbra, más suaves y gentiles que a la luz del día. Tragué saliva con dificultad. Con mucho cuidado, intenté apartarle la pierna. Cuando por fin lo logré, suspiré aliviado. Y me alejé un poco. Pero en las noches siguientes, el comportamiento dormido de Jaden se volvió aún más desinhibido. A veces me abrazaba con brazos y piernas. Otras, hundía su rostro en el hueco de mi cuello. Y de vez en cuando, sus manos hermosas vagaban por lugares indebidos. Me repetía a mí mismo. Quizás lo hacía porque confiaba en mí. Tal vez por eso se sentía tan cómodo a mi lado ahora. Eso debería hacerme feliz. Pero yo era un joven que no toleraba bien ese tipo de provocaciones. Incluso el más mínimo roce de Jaden hacía que mi cuerpo reaccionara violentamente. Sintiendo su calor junto a mí, apreté los puños e intenté reprimir mis pensamientos caóticos. Esa noche, en comparación con las anteriores, Jaden fue especialmente inquieto. Sus dedos se deslizaron por el borde de mi cintura. El calor de su toque me puso tenso hasta lo insoportable. Al final, no pude más. Me levanté de la cama y fui al baño. Media hora después, regresé, secándome las manos recién lavadas. Jaden seguía dormido. Me moví con cuidado, intentando no despertarlo. Me metí de nuevo bajo las sábanas, pero al buscar mi sitio, mi mano rozó algo. Suave. Tibio. Firme. Supe de inmediato lo que era. Ya era tarde para retirarme. Jaden, que hasta entonces dormía profundamente, de repente extendió la mano. Me agarró un puñado de cabello y me obligó a girar hacia él. El mismo aroma a gel de baño flotaba entre nosotros. Y luego llegó el aliento mentolado, típico de su pasta dental. Jorge, susurró con voz grave y ardiente, ¿no estás siendo un poco lento para entender las cosas? Antes de que pudiera reaccionar, Jaden gruñó, abre la boca. Y me besó con fuerza. Cuando el beso terminó, jadeé buscando aire y susurré, Jaden, ¿no crees que esto va demasiado rápido? Jaden se lamió los labios con una sonrisa satisfecha. Bajó la mirada, luego volvió a mirarme. Entonces solo acuéstate. Y con eso, Jaden me empujó a la cama. Y se subió encima de mí. Yo puedo hacerlo, murmuré, con la cara ardiendo. Ni hablar, rió Jaden, quitándome la ropa pieza por pieza. ¿De verdad crees que estás en posición de decidir eso? Me quedé boquiabierto. Pero a Jaden no le importaba en absoluto lo que yo pensara. Toda su atención estaba puesta en sentirse mejor. Observando sus movimientos lentos y torpes, tragué saliva nerviosamente. Extendí la mano para sostenerlo con cuidado. Una vez que el dolor pasó,
nuestros rostros comenzaron a relajarse. Ese extraño y abrumador placer se extendió por todo mi cuerpo. Se me enrojecieron los ojos. Las lágrimas caían en gotas gruesas y pesadas por mis mejillas. Jaden se echó a reír. ¿Y ahora por qué lloras? Cualquiera que te escuche pensará que tú eres el que está abajo. Su burla solo me hizo llorar más fuerte. Se siente demasiado bien, Jaden, sollozaba, aferrándome a él con ojos llorosos. Es demasiado. Siento que voy a morir. Pero sigues respirando, ¿no? Bromeó. No estoy mintiendo. Jaden soltó un bufido. Pero antes de que pudiera lanzar otra broma, lo volteé y lo empujé contra la cama. El cambio repentino hizo que todo su cuerpo se tensara. Sus dedos se clavaron en mis brazos, dejando marcas profundas en forma de media luna. Llorando y moviéndome, quería que él también lo sintiera. Exactamente lo que yo estaba sintiendo. Este ángulo, susurré sin aliento. Pruébalo tú, más tarde. Jaden casi muere, pero de puro placer. Mi relación con él progresó a una velocidad vertiginosa. Una sola mirada bastaba para que termináramos en la cama. Toda la casa era un desastre constante por nuestra culpa. Incluso el suelo estaba sucio. Como yo solía hacer trabajo físico, me costaba controlar mi fuerza. Jaden siempre acababa con la espalda dolorida y la cintura dolorida. Al día siguiente, en el trabajo, se quedaba quieto en la entrada, sentado en una silla acolchada como una especie de mascota. El jefe no se quejaba. De hecho, hasta le trajo con esmero un abrigo estilo militar. Y un gorro peludo que le cubría la cabeza, dejando solo su cara al descubierto. Los clientes que venían solo para ver a Jaden siempre intentaban entablar conversación. Le preguntaban si tenía pareja, o cómo podían contactarlo. Yo rechinaba los dientes de la frustración. Y por la noche, no me quedaba más remedio que acurrucarme en sus brazos en busca de consuelo. Esa vida cambió a finales de mes. Después del trabajo, volvíamos a casa como de costumbre. Tomamos un atajo, y de pronto, un grupo de matones rapados nos rodeó. Estaba muerto de miedo. Antes de que pudiera decir una palabra, Jaden ya se había quitado su chaqueta gruesa y empezaba a crujirse los nudillos. Más te vale protegerme, dije. Pero antes de que terminara la frase, Jaden ya se había lanzado contra ellos, derribando a varios con golpes precisos y veloces. Se movía rápido, cada puñetazo certero, atacando los puntos que dejaban inmovilizados a sus oponentes. Esa energía salvaje, no parecía alguien que necesitara que lo protegieran. Estábamos en una zona vieja de la ciudad. Sin cámaras, sin nadie que interviniera. Algunos vecinos asomaron la cabeza por las ventanas al escuchar el alboroto, pero las cerraron enseguida, sin ganas de meterse en problemas. Cuando por fin logramos escapar, ya era medianoche. Nos habíamos librado de la jauría de matones. Y dimos un gran rodeo antes de regresar a casa. Al cruzar la puerta, nos desplomamos contra la pared, jadeando. Vaya que sabes pelear, dije. Jaden sonrió. No tanto como tú. ¿Tienes cuentas pendientes con esos tipos? Adoptó una pose misteriosa, con una mano en la frente. Quien vive cerca del agua, inevitablemente se mojará los zapatos. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, no pudimos evitar besarnos. Nuestros cuerpos, aún con la adrenalina al tope, ardían de energía. Nos lanzamos el uno sobre el otro en un instante. Ni siquiera nos quitamos las chaquetas. En medio del calor del momento, escuché a Jaden susurrar entre respiraciones entrecortadas, «Jorge, ven conmigo». No lo pensé. Solo asentí. «Iré contigo». A donde sea. No fue sino hasta la mañana siguiente, al ver a las personas esperando frente a nuestra puerta, que entendí, Jaden no me había susurrado dulces palabras al oído. Hablaba en serio. Realmente quería que me fuera con él. Afuera, un grupo de hombres trajeados y bien vestidos nos esperaba con respeto. Muy distintos a los matones de anoche. Sus trajes eran claramente hechos a medida, caros. Incluso el abrigo que le pusieron a Jaden era de alta calidad. Nada que ver con la ropa que yo le había comprado. Lo miraron y lo saludaron con reverencia. «Jefe». «El coche está listo». «¿Salimos ya?» Jaden se volvió hacia mí.
Jorge, dijo con suavidad, ven conmigo. Aunque no explicó mucho, yo ya podía imaginar lo que ocurría. Miré su mano extendida hacia mí, y por primera vez, no pude tomarla. Una oleada de inferioridad me golpeó con fuerza. No soy digno de él, pensé. Yo, no voy a ir, le dije. Ya casi comienzan las clases. No hay problema, respondió con ternura. Haré que un chofer te lleve cuando empiecen. Todavía no termino de trabajar. No puedo abandonar a mi jefe. Es solo un trabajo de medio tiempo. Cuando regresemos, vincularé mi tarjeta a tu teléfono. No, prefiero que no. No importaba que dijera Jayden, yo siempre encontraba una razón para rechazarlo. Después de varios intentos, él comprendió. Apretó los puños con fuerza. Esos ojos hermosos se enrojecieron, y me miró largo rato sin decir nada. Finalmente, se dio la vuelta, sacó una tarjeta de presentación del bolsillo. Y la dejó en silencio sobre el mueble junto a la puerta. Mi número, murmuró. Si alguna vez cambias de opinión, llámame. La tarjeta se quedó ahí, en silencio, durante incontables días. El día que regresé a la universidad, la miré una vez más. Pero no la tomé. Jayden merecía algo mejor. No alguien como yo, un don nadie. Un perrito callejero. Solo llevé conmigo la almohada donde él solía dormir. De vuelta en la universidad, me concentré en los estudios. No me permití pensar en Jayden. Cada momento libre lo pasaba entrenando. Pero no importaba cuánto me esforzara, seguía sintiéndome insuficiente. Alguien como yo, nunca podría estar a la altura de Jayden. Cuando llegó el verano, mis compañeros de cuarto se fueron a casa, uno a uno. Yo fui el único que se quedó en el dormitorio. La idea de regresar a ese departamento vacío que solíamos compartir, me quitaba el sueño. Después de pensarlo mucho, decidí quedarme y buscar un trabajo de verano. Estuve buscando durante días, hasta que un anuncio en mi móvil captó mi atención. Guardia de seguridad. 8 horas al día. Se proveen comidas y alojamiento. Sueldo mensual, 8,000 yuanes. Una oferta poco común. Seguí leyendo, requisitos, buena condición física. Estudiante universitario, varón, de 21 años. Cumpleaños, 1 de julio. Estatura, 186 centímetros. Ese, era yo. ¿Cómo podía existir algo tan coincidente en este mundo? Cada requisito coincidía perfectamente con mis datos. Aunque me resultaba sospechoso, igual llamé y programé una entrevista. Al día siguiente de haber sido aceptado, me puse el uniforme que me entregó la empresa. Y subí al último piso. Entré en la oficina, y me recibió un rostro familiar. Era Jayden. El hombre al que debía proteger, era Jayden. Ahora, mi jefe. Me senté en una esquina de la oficina, apretando los puños con incomodidad. Pero Jayden actuó como si yo no existiera. Desde el momento en que entré, su mirada no se desvió ni una vez de la pantalla del ordenador frente a él. Éramos como dos desconocidos, completamente desconectados, y sin embargo, por dentro, mis emociones se agitaban con fuerza. Poco a poco, me descubrí robándole miradas a escondidas. A diferencia de su actitud perezosa habitual en el viejo barrio, el Jayden que estaba en la oficina se mostraba enfocado y sereno. Excepto a la hora de comer o al final del día, pasaba casi todo el tiempo sumergido en documentos. Ese aire calmado y maduro lo hacía aún más atractivo, irresistiblemente magnético. Cerré los ojos con fuerza y me bebí un vaso de agua con hielo. A veces, Jayden hacía otras cosas también, como ducharse en la sala de descanso de la oficina con la puerta completamente abierta, esperando que yo le llevara ropa limpia. O cambiarse a un pijama suelto y dormir la siesta en el sofá. O llamarme para pedir un masaje. Su piel era suave bajo mis manos, los moretones de peleas pasadas ya habían desaparecido hacía tiempo. Al observar su espalda, sentía un nudo extraño en la garganta, hasta las encías me hormigueaban. No dejaba de repetirme, no lo pienses demasiado. Es solo trabajo. Pero no servía de nada. En el instante en que tocaba a Jayden, reaccionaba al momento. El peso cálido de su cuerpo se apoyaba contra el mío, el calor traspasando la tela de nuestras ropas. Fingiendo no notar nada, Jayden curvó los labios.
Hazlo de una vez. Ya casi termina la hora del almuerzo. Avergonzado, coloqué mis manos sobre su espalda, trabajando desde sus hombros hasta sus pantorrillas. Justo cuando pensé que ya estaba por terminar, Jaden se volteó con pereza. ¿Delante también, si no te molesta? Mi corazón latía con fuerza. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras flotaban sobre su pecho. Al rozar por accidente 2 puntos más oscuros, fue como recibir una descarga eléctrica, retiré la mano de inmediato. Lo siento, estaba a punto de incorporarme cuando sentí una firme presión en la parte baja de mi espalda. Jaden había enredado su pierna alrededor de mí. Su bata estaba suelta, a punto de deslizarse por sus hombros. Acompañada por esa mirada encendida, cargada de burla, sentí que el último hilo de mi autocontrol se rompía. ¿De verdad quieres irte ahora?, murmuró. Y con esas palabras, perdí toda razón. Me incliné sobre él, dejándome caer por completo. El sofá quedó hecho un desastre. Incluso los ventanales quedaron empañados, marcados por la locura de ese momento. Tal vez era porque llevábamos demasiado tiempo sin vernos, después de ducharnos, no pudimos evitar enredarnos de nuevo. Jorge, quédate, dijo Jaden, tomando mi rostro entre sus manos, con los ojos serios. Sé lo que sientes, añadió con suavidad. Así que, te daré una oportunidad. Pero tendrás que subir por ti mismo, convertirte en alguien digno de estar a mi lado. Mi visión se nubló. Me aferré a él con desesperación, empapando su pecho con lágrimas. Te extrañé, lloré, te extrañé tanto. Pienso en ti todos los días. Duermo abrazando tu almohada. También guardé tu ropa interior. Jaden soltó una carcajada, tirando de mi oreja para levantarme. Oye, no creas que esta oportunidad es gratis, me advirtió juguetón. Tendrás que satisfacer todas mis necesidades. Y si te atreves a traicionarme, su mirada descendió, esbozando una sonrisa con significado. Te romperé con mis propias manos. Me estremecí. No me atrevía a moverme ni un centímetro. Al ver mi reacción, Jaden volvió a reír. Muy bien, susurró mientras se recostaba otra vez. Continuó. A veces, el amor no llega montado en un caballo blanco, llega descalzo, cubierto de polvo, hambriento de una segunda oportunidad. Yo llevé a Jaden a casa desde un basurero, pero al final, fue él quien me rescató a mí.